Hola, bienvenido a la materia seguridad informática. Te voy a contar algo que pasó de verdad. Una fintech de esas que procesan pagos de kioscos y comercios chicos tenía una base de datos de prueba. Nada raro, pasa todo el tiempo. El problema es que esa base de prueba tenía datos reales, tarjetas, mails, nombres de clientes y quedó expuesta en Internet. ¿Sabes quién la encontró primero? No fue el equipo de la empresa, fue un investigador externo de casualidad. En los próximos 12 minutos vamos a entender exactamente qué falló ahí y sobre todo cómo se evita. Empezamos. ¿Qué es en el fondo la seguridad de la información? La seguridad de la información no es un antivirus, ni un candado en la puerta del servidor. Es un conjunto de políticas y controles para proteger datos y sistemas, y toda esa disciplina se apoya en tres pilares. Confidencialidad, que solo quien tiene permiso pueda ver el dato. Integridad, que nadie lo altere sin que se note. Disponibilidad, que el sistema esté funcionando cuando lo necesitas. Pensá en la base de datos de clientes de una tienda online. Confidencialidad es que solo el backend autenticado la lea. Integridad es que nadie pueda cambiar el monto de una compra en el camino. Disponibilidad es que el sitio siga funcionando aunque se caiga un servidor. Ahora volvé al caso de la fintech. La base quedó visible para cualquiera en Internet. ¿Cuál de los tres pilares se rompió ahí? Pensalo un segundo. Te doy una pista. Pensá en quién podía ver esos datos que no debía ver. Exacto. Ahí se rompió la confidencialidad. Pero proteger estos tres pilares no alcanza si después no podés demostrar quién hizo qué. Y ahí aparecen otras tres propiedades clave. Imagínate el siguiente problema. Un sistema de facturación permite aprobar pagos con un clic. Un cliente jura que él nunca autorizó una transferencia que figura a su nombre. ¿Quién tiene razón? Sin tres propiedades más, no hay forma de saberlo. Autenticidad es confirmar que quien inició sesión es realmente el dueño de la cuenta. No repudio es que una vez hecha la acción, esa persona no pueda negar haberla hecho. Por eso se firma digitalmente cada operación. Y trazabilidad es poder reconstruir con registros quién hizo qué, cuándo y desde dónde. Sin trazabilidad, ese conflicto entre el cliente y la empresa nunca se resuelve con pruebas, se resuelve a los gritos. Si vos fueras el equipo de desarrollo de este sistema de facturación, ¿qué registrarías primero para poder demostrar quién autorizó cada pago? Ahora bien, todo esto protege algo, y para saber qué proteger primero hay que hablar del lenguaje básico de la seguridad: activos, vulnerabilidades, amenazas y riesgos. Otro caso real. Una empresa pasa de 5 a 40 empleados en un año. Nadie sabe bien cuántos servidores, bases de datos o repositorios tiene activos. Y un extrabajador todavía tiene acceso a un repositorio con credenciales de producción. Nadie lo detectó. Repasemos el vocabulario básico con este caso. El activo es lo que hay que proteger, ese repositorio con credenciales. La vulnerabilidad es la debilidad concreta. Nadie dio de baja el acceso del extrabajador. La amenaza es el evento que podría explotarla, que esa persona con buenas o malas intenciones entre y haga algo. Y el riesgo es la combinación de qué tan probable es que pase, multiplicado por el impacto si pasa. Esa cuenta, probabilidad por impacto, es la base de cualquier plan serio de seguridad. Antes de seguir, te propongo algo simple. Pensá dos activos críticos de un proyecto tuyo, esos que no podés permitirte perder. Y de paso, pregúntate, ¿en esa empresa donde trabajás o trabajaste, existe hoy un inventario actualizado de quién tiene acceso a qué? Muchas veces la respuesta es no, y ahí empieza el problema. Ese repositorio expuesto es, en realidad, una puerta de entrada. Y esas puertas, todas juntas, tienen un nombre. Veamos el siguiente caso. Una empresa de e-commerce armó hace 2 años una API interna para sincronizar stock entre sucursales. Nadie recuerda quién la mantiene, no está documentada y quedó accesible desde Internet sin autenticación robusta. Un atacante la encuentra de casualidad y se lleva información de inventario y precios. Todos los puntos por donde alguien podría intentar entrar a tu sistema
formularios, endpoints, puertos, integraciones con terceros, forman lo que se llama la superficie de ataque. Cuanto más grande y menos controlada, mayor el riesgo. Y el vector de amenaza es el camino concreto que se usa para explotar uno de esos puntos. En este caso, una API sin autenticación fue el vector perfecto. ¿Qué sistemas o funcionalidades viejas de un proyecto tuyo podrían estar hoy expuestas sin que nadie recuerde que existen? Ahora que sabemos identificar riesgos y puertas de entrada, la pregunta lógica es, ¿de dónde saco un modelo para ordenar todo esto? Ahí entran los marcos de referencia. Ninguna organización seria inventa la seguridad desde cero. Se apoya en marcos ya probados. ISO 27001 es una norma internacional que define cómo implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Identificás riesgos, aplicás controles, mejorás en el tiempo. Y lo importante, una empresa se puede certificar en ISO 27001 y mostrarle ese certificado a un cliente. El NIST Cybersecurity Framework, en cambio, no es una norma certificable de la misma manera. Es una guía práctica que organiza la gestión en 5 funciones que se recuerdan fácil: identificar, proteger, detectar, responder, recuperar. Muchas empresas usan las dos cosas juntas: NIST como guía operativa del día a día, ISO 27001 como el sello que muestran hacia afuera. Si una empresa te pide demostrar que cumple buenas prácticas ante un cliente exigente, ¿le mostrarías un certificado ISO 27001 o le explicarías que sigue el NIST CSF? En realidad no son excluyentes. Estos marcos ordenan la gestión interna. Pero en Argentina, además, hay leyes concretas que no son opcionales. Esto no es teoría lejana. Es la ley que te aplica hoy si desarrollas software en Argentina. La ley 25.326 de protección de datos personales exige el consentimiento del titular, le da derecho a acceder, corregir o pedir que se borren sus datos y te obliga, como responsable de una base de datos, a aplicar medidas de seguridad adecuadas. La ley 26.388 de delitos informáticos metió en el Código Penal cosas como el acceso ilegítimo a un sistema, el daño informático o interceptar comunicaciones sin autorización. ¿Por qué te tiene que importar esto como desarrollador? Porque si algún día haces una prueba de penetración sin autorización escrita, aunque tu intención sea buena, estás cometiendo un delito según esta misma ley. Si tu aplicación guarda datos de salud de un usuario, ¿qué medida de seguridad concreta exigirías tener antes de lanzarla a producción? Y hablando de pruebas de penetración autorizadas, eso nos lleva directo al último tema de la unidad, la ética del hacking. Última parada de la unidad y es clave. ¿Qué diferencia a un hacker ético de un delincuente? No es la técnica, es exactamente la misma. La diferencia es la autorización y el propósito. Un pentester profesional trabaja con un acuerdo de alcance, el famoso scope, que define qué sistemas puede tocar, qué técnicas puede usar, en qué horarios, con qué límites, y con un acuerdo de confidencialidad. Sin ese marco, aunque la intención sea ayudar a mejorar la seguridad, estás en el límite de cometer un delito bajo la ley 26.388 que vimos recién. Por eso, antes de cualquier prueba de intrusión, lo primero que se firma no es una herramienta de hacking, es un contrato. Pensemos un momento. Si un amigo te pidiera probar la seguridad de su sitio web sin ningún contrato de por medio, ¿lo harías? ¿Qué le pedirías antes de aceptar? Trata de nombrar mentalmente los 3 elementos mínimos que no pueden faltar en ese acuerdo. Repasemos: alcance, técnicas permitidas y confidencialidad. Si tenés esos 3, estás del lado correcto de la ley. Repasamos mucho en poco tiempo. Vamos a cerrar uniendo todos los puntos del mapa. Repasemos el mapa completo. Todo control de seguridad protege confidencialidad, integridad o disponibilidad. Para que funcione en serio, necesitas poder demostrar autenticidad, no repudio y trazabilidad. Todo eso se aplica sobre activos, pensando en sus vulnerabilidades, las amenazas que podrían explotarlas y el riesgo resultante.
Cuanto más grande la superficie de ataque, más vectores posibles. Y todo esto no lo inventás vos solo. Te apoyás en marcos como ISO 27001 y NIST dentro del marco legal argentino y con un límite ético clarísimo si en algún momento tenés que probar la seguridad de un sistema. Ahora te toca a vos. En la carpeta de actividades tenés 5 casos reales, parecidos al de la fintech con el que arrancamos. ¿Cuál de los 5 elegirías resolver primero y por qué? Elegí uno, armá tu asistente académico y animate a resolverlo como lo haría un profesional. Nos vemos en la unidad 2, donde vamos a resolver algo que dejamos planteado hoy. ¿Cómo proteger en la práctica esa confidencialidad que acabamos de definir? Con criptografía y gestión de identidades. Te espero ahí.